Vamos a leer del verso 5 al verso 11. Y dice así, del verso 5 al verso 11, dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, o escribió, ¿verdad? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo o serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tema difícil, por cierto. Los capítulos más difíciles de Romanos son los capítulos 9, 10 y 11, y principalmente porque Pablo está hablando a los judíos de ese tiempo, que había venido Jesucristo, se había predicado el evangelio, y la mayoría de los judíos no acudieron al llamado de Dios en Cristo. Es decir, solo un remanente quería escuchar o escuchó. Y Pablo pues tiene que hablarles que la ley pues fue un anticipo a las grandes bendiciones que Dios traería no tan solo a Israel, sino a toda la humanidad. Entonces este tema abarca tres conceptos, de los cuales les voy a decir. O es el bosquejo, es entender el contraste de la justicia de la ley y la justicia que es por la fe. Vamos a entender. ¿Sí? Vamos a aprender en esta mañana el contraste entre la justicia que era por la ley y la justicia de Dios que viene al creyente por la fe. Número 2, ¿qué es la justicia por la fe? Hay que entenderlo. Y número 3, ¿por medio de qué o quién obtenemos la justicia por la fe? Entonces todos sabemos que un obstáculo para los judíos el aceptar a Cristo era que eran descendientes de Abraham y de Moisés. Entonces para ellos era imposible entender que Dios había manifestado gracia, favor para todos los judíos, para tener salvación sin las obras de la ley, es decir, solo por fe. Para ellos era imposible entender que Dios los perdonaba únicamente por creer, solamente por confiar en Jesucristo. Por eso es que hubo mucho encono en contra del Señor Jesús cuando vino a esta tierra, principalmente de los judíos. Si tú ves el Evangelio de Juan, pues constantemente había discusiones de Jesús con los fariseos, que no podían entender pues que Él era el que había de venir, Él era el Mesías. Entonces los judíos habían vivido en una ley durante 1500 años, Moisés se las dio, ¿verdad? Y pues para ellos era imposible que hubiera una transformación gloriosa solo por la fe. Nosotros fuimos bendecidos cuando conocimos al Señor porque creímos, ¿verdad? Porque hicimos esto que dice Romanos 10:9. Entonces vamos a ver el contraste de la justicia de la ley con el evangelio, ¿sí? Entonces Dios dio una ley al pueblo judío, al pueblo israelita más bien, hace 3500 años. Ahora, la ley desde el punto de vista del Nuevo Testamento pues ya fue abrogada como sistema de salvación, porque no salvó al hombre. La ley únicamente anticipaba la venida de algo mejor. La ley no fue dada para que se quedara eternamente como sistema para salvar. Entonces lo que vemos en la Biblia es que Dios había preparado a un pueblo que estuviera dispuesto a recibir la salvación solo por fe. Y ese pueblo fue un remanente. Entonces, ¿qué hacían las obras de la ley?
Bueno, vamos a entender qué eran las obras de la ley. Entonces, primeramente, si ven ustedes, Dios se revela a Moisés, y Moisés pues fue bienaventurado, ¿verdad? Porque Dios le da la ley, ¿sí? Le da la ley una vez que saca a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto durante 430 años. Dios le da la ley a Moisés y dice: estos son los preceptos que tú le vas a dar a mi pueblo. Ahora, ustedes recuerden que el pecado ya había entrado, ¿verdad? Dice que entró por la desobediencia de Adán, ¿verdad? Entonces entra el pecado, y con el pecado, ¿qué entró? La muerte. Entonces así pasaron varios siglos, vino el diluvio, ¿verdad? Génesis 8, ¿verdad? Viene el diluvio, se acaba toda la gente, ¿verdad? Y solamente queda una familia que vuelven a poblar al mundo. Y en Génesis 12 aparece Abraham. Dios llama a Abraham y dice: voy a hacer de ti una nación grande. Dios había empezado ya su programa de redención, pero el pecado seguía ahí, el pecado no se quitaba. Entonces, ustedes ven la historia bíblica, va pasando el tiempo, Abraham recibe las promesas de Dios, lo vimos hace una semana, ¿verdad? En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Antes de que fueran esclavizados en Egipto, porque de Abraham pues viene toda esa generación. Abraham dio a luz a Isaac. Isaac tuvo, ¿cuántos hijos? Dos. Pero uno de sus hijos de Isaac tuvo 12 hijos, que fueron los 12 hijos de Israel, Jacob. Y van pasando las edades, el pueblo se va multiplicando, hermanos, de tal manera que 430 años después de que estuvieron esclavos en Egipto, Dios saca a esta nación que ya eran 2 millones de personas. ¿Quién era el padre de todos? Abraham. Entonces el pecado existía, el pecado entró en el Edén. ¿Qué trajo el pecado? La muerte. ¿Qué significa muerte? Separación. Es decir, el hombre no podía tener comunión con Dios porque estaba separado por el pecado. Entonces algunos tuvieron, Dios los iluminó, como Abel dice que ofreció más excelente sacrificio, ¿verdad? Él ofreció un corderito para agradar a Dios como ofrenda por el pecado, y Dios lo aceptó. Y ahí vienen los sacrificios, ahí empiezan los sacrificios, ¿verdad? Desde Adán empiezan los sacrificios de animales para expiar un poquito el pecado. Pero viene la ley, Dios les da la ley y les da todo el ceremonial para tratar con el pecado, ¿sí? Entonces, si tú ves Éxodo, son muchas ceremonias, ¿verdad? La fiesta de las cosechas, el año nuevo, cómo tenía que presentarse un hombre 3 veces al año delante de Dios. Todos los hombres tenían que ir al culto. Había pecado, tenían que ofrecer ofrendas de animales por el pecado, pero aún no quedaban limpios. Es decir, la mancha seguía saliendo, porque el hombre ofrecía un sacrificio y inmediatamente se daba cuenta que ya estaba haciendo lo malo otra vez con el pensamiento. Decía: entonces necesito sacrificar otro borreguito, otro animalito. Entonces las obras de la ley pues eran interminables, ¿verdad? Que todos los días tenía que ofrecerse sacrificio por el pecado. Entonces se da la ley al pueblo israelita, hermanos, y esta ley de justicia que tiene la ley de Moisés, pues lo único que hace es que al hombre lo hace ver más pecador, porque dice la Biblia que antes de la ley había pecado, pero el pecado no se juzgaba, porque no había ley. Entonces todo el mundo podía hacer lo que quisiera, pues no había ninguna ley. Pero viene la ley y Dios le da el decálogo de justicia a Moisés y le dice: este es el decálogo de justicia, ¿sí? Primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Bueno, ese es el resumen, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Le da ese mandamiento porque ellos tenían malas enseñanzas. Habían estado en Egipto 430 años, venían con enseñanzas paganas de Egipto, ¿verdad? Entonces, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, le dice: no te inclinarás
ni te postrarás a nada que se parezca en la tierra, al cielo, o abajo de la tierra, o abajo de las aguas. O sea, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Yo, Jehová. Empieza a hablar de la adoración en el espíritu. Entonces dice, no tienes que postrarte a ninguna imagen hecha por nadie, ¿verdad? Número 3, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y hermano, los lleva a ser fieles con la ley. Acuérdate de santificar el día de reposo, ¿sí? Y se establece el sábado, ¿verdad? Y esos son los 4 mandamientos en relación a Dios. Y vienen los 6 mandamientos siguientes, ¿verdad? Que hablan de la justicia de Dios. Son 6 mandamientos nada más, ¿verdad? Entonces esos 6 mandamientos producían justicia o producirían justicia verdadera para hacer feliz a cada persona que los cumpliera. Entonces, ¿cuál es el 6.º mandamiento? Perdón, el 5.º, me brinqué uno. El 5.º mandamiento empieza con la familia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento, ¿verdad? Con promesa. ¿Y qué cubre? Pues el respeto dentro de la familia, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Y da una promesa, vas a ser de larga vida. Y siguen los mandamientos. ¿Sigo con ellos? Para que te lo recuerdes. Número 6 le dice, no matarás. ¿Sí? Número 7, donde ponen el anillo matrimonial, ¿no? Es el anular. 5 más 2, 7. ¿Sí? No cometerás adulterio. ¿Sí? No adulterarás. ¿Sí? 8.º mandamiento, cada quien lo suyo, ¿verdad? No hurtarás, no robarás. 9 mandamiento, cuidado con la lengua, ¿sí? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y número 10, no envidies, no codicies el coche de tu vecino, de tu hermano, su casa, su carrera, su vida. No codicies, no envidies. Raíz de todos los males es la codicia, ¿verdad? Entonces, estos mandamientos, hermanos, 10 mandamientos eran para vida. Pero ¿qué dice Pablo? Eran para vida, pero para mí me resultaron para muerte. Dice, porque me di cuenta que estaba yo muy mal. La ley me saca un retrato y dice reprobado, porque no se podía cumplir la ley, porque la ley exigía perfección. ¿Qué es perfección? Pues eso, ¿verdad? Que tú estás pensando. Que no debe de haber mancha ninguna, ¿sí? Entonces es perfección, no es cumplir el mandamiento al 99%, sino al 100%, ¿sí? Entonces por eso es cuando viene Jesús, pues les tiene que recordar la ley, pero les dice que lo habían malentendido, ¿sí? Por eso les dice, ustedes oyeron los antiguos, ¿sí? No cometerás adulterio, pero yo te digo que el que mira una mujer y adultera en su corazón con ella, ya pecó, porque la ley es estricta, no es nada más visible, sino tiene que ver con el corazón. Entonces la ley era perfecta, si es convicción de pecado. Entonces por más que la trataran de cumplir, siempre quedaba un ápice de maldad. Es como si queremos limpiar este piso y le pasamos la jerga y se ve muy limpio. Pero al rato viene el inspector y dice, a ver, sigue con polvo. Oiga, es que ya le pasé el trapo 3 veces. No me importa, vuélvelo a pasar. Y dejamos pasar 1 hora y ¿qué pasa? Otra vez, es imperfecto. Bueno, así era la ley, hermanos. Por eso la ley nadie la podía cumplir. Entonces la ley únicamente reflejaba el pecado del hombre. O sea, le hacía ver al hombre que necesitaba a alguien que lo salvara. No puedo cumplirla. Y Pablo lo dice, ¿verdad? Fíjense, bajo el dominio del pecado, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Digo, ya no voy a abrir la boca, ya me voy a callar la boca, ¿verdad? Y le pasó al salmista, Salmos 39. El salmista dijo, tuve la determinación de no pecar con mi lengua. Y dice, me estuve aguantando y de momento proferí. Lee Salmos 39, dice.
O sea, dice un propósito, pero no lo puede cumplir. Está en Salmos 39, lo puedes leer en casita. Bueno, así era la ley, hermanos. Nadie podía ser salvado por la ley. Entonces la ley demandaba perfección, ¿sí? ¿Quién la podía cumplir? Ahora, ¿qué hacía la ley? Ponía en competencia a la gente de la ley, porque todos decían, pues creo que yo te voy ganando a ti. Por eso Jesús dice, ay de aquellos que hacen largas oraciones, ¿verdad? Porque nada más estaban compitiendo con los demás, para que vean que soy espiritual, ¿verdad? Hay aquellos que dan la ofrenda para ser vistos de todos, ¿no? O sea, Jesús va directamente al corazón. Entonces la ley ponía a competir a todos y nadie ganaba. Yo soy más santo que tú. Yo ofrecí el sacrificio, tú no. Entonces la ley producía, voy a decirlo así, más maldad en el corazón de los hombres. Te digo algo, la ley nunca hizo nacer de nuevo a nadie. O sea, la ley no hizo nacer de nuevo a alguien. Todos siguieron igualitos. Y ustedes ven lo que sucedió a estos hombres que salieron de Egipto. Salieron 600,000 hombres de Egipto. ¿Cuántos entraron? Dos nada más. ¿Qué les pasó a los otros? Perecieron en el desierto, dice. Perecieron, no entraron por causa de su incredulidad. Entonces debía de haber fe y no la tuvieron. Aún dentro de la ley, para cumplirla, ¿qué tenía que haber? Fe. Pero pues habla poco la ley de la fe. Porque la ley dice, el hombre que hiciera estas cosas va a tener vida. Pero ¿quién las podía hacer? Nadie las podía cumplir. La ley trabajaba en el razonamiento, en lo natural. Pero la fe, ¿dónde trabaja? En el corazón, en el espíritu. Entonces, ¿van viendo el contraste, hermanos? Lo que hace Cristo es que trabaja en el corazón, trabaja en el espíritu. La ley trabajaba en el intelecto, en el razonamiento humano. Por eso es imposible cumplir una ley. Todavía lo vemos. Se puede experimentar que el hombre desobedece las leyes. ¿Cuántas infracciones diarias hay en tránsito? Muchas. Vas con tu auto, ¿verdad? Del verde, ya viene el amarillo. ¿Qué dices? Te pasaste el alto, estoy seguro. ¿Sí o no? Porque no te paraste. Si ya está parpadeando el verde, ya párate. O sea, porque te va a tocar el rojo. Me ha pasado por ganar unos segundos, ¿no? Pero ahí está, te pasaste el alto. Claro, pues todavía no pasaba el auto que venía del otro carril, ¿verdad? Pero viste que ibas a la mitad y cambió a rojo. Entonces la ley de tránsito la violaste. Porque es difícil cumplir una ley impuesta. Porque hasta tú yo dices, ¿y por qué yo voy a obedecer? ¿Sí? Pintura fresca. Si es no pise el césped, pues ¿por qué no lo voy a pisar? Porque se creen, a mí nadie me impone una prohibición. Entonces las leyes no funcionan mientras el corazón no se ha cambiado, no se ha regenerado. Ni los temores van a cambiar a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, si tienes una infracción, hay que pagar la multa, ¿no? Y dices, bueno, pues ya ni modo, voy a un domingo menos sin diversión. Pero de ahí vienen las religiones, ¿verdad? El infierno, ¿no? Si tú no obedeces a Cristo, te vas a ir al infierno, ¿sí? El infierno exotérmico de fuego, ¿verdad? Y conozco gente que dice, no, es que me voy a ir al infierno. Entonces tienen más temor de irse al infierno que obedecer a Dios. A ver si me doy a entender. Entonces no es el hecho de que si hago mal me voy al infierno, es que estoy haciendo para agradar a Dios. Un poeta dijo, Señor, como dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. ¿Ni qué? Para por eso dejar de ofenderte. O sea, en otras palabras, Señor, si no hubiera cielo, yo te amara. Y si no hubiera infierno,
te temiera. Así ese debe de ser el corazón del creyente. Si no hubiera paga, yo te obedezco, te sigo amando, Señor. No me voy a enojar con Dios. Si la vida me va a maltratar, no me voy a enojar con Dios. Es Dios, ¿dónde estabas? Porque dices, no, estoy enojado con Dios. ¿Qué Dios no vio? Pues que Dios es gato de alguien. Dios es Dios. ¿Se entiende? Entendamos. Conocer a Dios nos ubica, porque Dios es Dios y nosotros estamos aquí. ¿Sí? Lo que la ley tenía la función era de ubicar al hombre, ¿sí? Ubicar al hombre. Y que estuviera preparado cuando viniera la salvación por Jesucristo. Les decía, la ley trabajaba en el razonamiento humano, pero la fe trabaja otra vez, ¿en dónde? En el corazón, porque la fe te cambia. La fe en Cristo, no es la fe cualquiera, es la fe del Señor. Por gracia son salvos por medio de la fe. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, la fe no es de ustedes, es don, es regalo de Dios. Dios me dio la fe, me dio todo. Yo no puedo presumir, es que yo tuve fe, yo acudí a Cristo. No es cierto, Cristo acudió a ti, te sacó del lodo, de la basura. Es gracia. Entonces, como te decía, la ley no podía perfeccionar a nadie. Lo dice Hebreos 7:13. De favor, Benjamín. Ah, caray, no es, ¿verdad? O 3, o 3, o verso 3. Dice así que la ley no perfeccionó nada ni a nadie. Me equivoqué, pero ese es lo que dice. Se los busco, a ver si lo puedes buscar, Mar. Dice, la ley no pudo perfeccionar a nadie. 7:9. Gracias, sí es 19. Pues nada perfeccionó la ley. Ahí está claro. Pues nada perfeccionó la ley. O sea, la ley no perfeccionó nada. La ley, la función era dar a conocer al hombre que necesitaba a Dios, que bajara y lo salvara. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo que peca constantemente? Entonces, por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. ¿Y qué crees? La ley le dio más poder ¿a qué? Al pecado. El pecado se hizo sobremanera pecaminoso. Vayan a este pasaje que está en 1 Corintios 15. Creo que es 59. 15:59, hijito. ¿Ya está ahí? 1 Corintios 15. 15:59. Es 58, exacto, gracias, hermanito. 58. Ese es el 55. Fíjense, dice Pablo, hermanos, ya había venido Cristo. Cristo quitó la muerte. Sí, es el que les dije, Cristo es 55. Cristo quitó la muerte. Segunda Timoteo 2, creo que 2:9. Dice que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la inmortalidad, la luz y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué hizo el Evangelio? Sustituyó la ley. La ley fue sustituida ¿por qué? Por el Evangelio. Entonces, 2 Timoteo 1, es 1:9, hijito. 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Dos versículos. Ahí está ese. Pero ahora dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, no dice quitará, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo quitó la muerte. ¿Cuál muerte? Entonces ya la gente ya no se iba a morir.
físicamente ya no se iba a morir. Sí. Entonces, ¿qué quitó? ¿Qué muerte quitó? La muerte espiritual, la separación de Dios. Es decir, si fue quitada la muerte, yo puedo tener comunión con Dios siempre. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a entender verso 55 de 1 de Corintios 15. Dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte? Tu aguijón. ¿Qué es el aguijón? Algo que te pica, ¿no? O sea, picó y produjo la separación de Dios, la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Tu victoria. ¿Qué le pasó a Jesús cuando fue sepultado? Resucitó. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Verso que sigue. Ya que el aguijón de la muerte dice, el aguijón de la muerte, ¿qué es? ¿Qué produjo la muerte? El pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado fue, ya no es, el poder del pecado, ¿qué fue? La ley. Entonces la ley le dio más poder al pecado. Se necesitaba alguien que destruyera la muerte. Y fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Entonces entramos ahora a la justicia por la fe. Ya vimos el contraste. Ahora, ¿qué es la justicia por la fe? Dios, sin ninguna obra buena que hagas, sin ninguna obra religiosa que tú hicieres, tienes salvación. Solo por la gracia y por la fe Dios te recibe, te acepta como eres. No dice primero cambia y luego vienes. No, Dios, yo te quiero así como estás porque yo te voy a cambiar. La gente dice, no, es que primero voy a cambiar, primero voy a dejar las malas palabras y ya después me acerco a Dios. No, Dios transforma a pecadores. Ven a Dios, Él te va a transformar por la fe. Inmediatamente viene la justicia por la fe. La persona que hoy viene a Cristo, Dios la considera justa. Ahora, ¿cómo lo consigue? Pablo dice, que en si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si creyeres que Él fue el Redentor, fue crucificado, fue sepultado, su cuerpo no quedó ahí, Él resucitó, estuvo 40 días en la tierra con sus discípulos, ascendió a los cielos, presentó el sacrificio por su propia sangre en el santuario celestial, Hebreos capítulo 9. Y en el año 70 vino en juicio para castigar a los de la ley. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres. Confesión y fe es lo que hace una nueva persona. Y tienes la justicia de Cristo a tu cuenta. Claro que esto es, como dice, creyeres ¿en dónde? En tu espíritu. O sea, lo que hace el Señor va en lo profundo de tu ser. Y de ahí, desde ese conocimiento inicial, tú vas a profundizar y cada día estás confesando al Señor. Porque en cada oración dices en el nombre de Jesucristo, porque dice todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es una confesión continua, estoy confesando, estoy creyendo todos los días. Todos los días creo, confieso. ¿Qué va sucediendo en mi vida? Me voy transformando. Los malos hábitos, todo eso va saliendo. Porque me voy pareciendo a Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, esa es la justicia por la fe. Por eso dice, vengan todos los sedientos. Hay vino gratuito. Hay Espíritu Santo, ¿verdad? Hay leche, hay alimento para tu espíritu. ¿Cuándo es el día de la salvación? Hoy, no es mañana, es hoy. Hoy Dios me salvó. ¿Se entiende, hermanos? Entonces la ley no es el propósito de Dios que la gente estuviera en la ley. Ya mucha gente está en la ley, pero les falta el conocimiento. La ley fue como un maestro para llevar a los judíos a Cristo, lo dice Pablo. Vayan en Gálatas capítulo 3, 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro maestro
para llevarnos, le está diciendo a los judíos, ¿va? A los judíos, de manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por hacer fiestas, por cumplir, por hacer rodilla, ¿verdad? Toda la banqueta de la basílica, ahí va la gente, y pobrecitos, ¿no? Les falta el conocimiento de Dios, eso no les salva, ni les hace milagros, todo eso es vano. Ningún sacrificio pagará la obra que hizo Cristo para salvación. Amén. Entonces, hermanos, vivimos en tiempos de plenitud, esa es la palabra, plenitud, bendición plena y completa. No nos falta nada, porque el Señor de la fe nos dio la fe, amén, para ir caminando cada día haciendo la obra de Dios donde Él nos ha puesto. Amén, hermanos. Y termino con el testimonio de Pablo, Filipenses 3:9. Pablo se encuentra con Jesús. Pablo fue perseguidor de cristianos. Él pensaba que estaba bien matar a los discípulos de Jesús, pero el Espíritu Santo lo empieza a trabajar en su corazón. Ustedes saben la historia. Pablo en Hechos capítulo 9 se convierte. Claro, el Señor lo somete, ¿verdad? Dice que va rumbo a Damasco para perseguir cristianos. Una luz del cielo, dice que un resplandor le cegó, y una voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? A partir de ahí Pablo se transforma en un creyente, de Saulo a Pablo, ¿verdad? Y ahora se empieza a caminar. ¿Fue fácil para Pablo? No, le llovieron las pedradas, los insultos de los judíos. Tú ves su vida, no fue fácil. Cuando escribió esta carta ya tenía más de 30 años caminando con Cristo. Y dice en Filipenses 3:9, antes dice, si vamos a los logros, dice, yo tuve muchos logros en el judaísmo, en la ley. Dice, en cuanto a la ley, fui fariseo. Los fariseos eran estrictamente cumplidores de la ley, en fiestas, en pagos de diezmos, en todo lo que la ley exigía. Dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Nadie me puede decir que yo he violado la ley. Claro, decía nadie me ha visto, ¿sí? Y dice, pero todo lo que era para mí ganancia, lo tengo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿sí? Ahora dice, y ser hallado en Él, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Dice Pablo, la justicia de la ley no funciona, me hizo más culpable. Pablo mismo lo dijo en Romanos 7:20, ¿verdad? Soy carnal, vendido al pecado. Dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Entonces, ¿qué fe tenemos? ¿La fe de quién? ¿Qué es por la fe de Cristo, ¿verdad? La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, el creyente del Nuevo Testamento, la palabra que le lleva cada día es fe. Fe. Amanece que necesitamos fe para agradar a Dios, fe para hacer las obras de Dios, fe para trabajar, fe para vivir en armonía. En todo es la fe. Y como dice Richie, estamos en plenitud. Amén, dice la palabra. Hay más, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Padre, te damos gracias por la bendición generosa que nos da, Señor, de reunirnos para glorificar tu nombre y oír tu voz a través de tu palabra, Señor. Porque, Señor, cada vez que nos reunimos y hablamos de tu palabra, estaba haciendo el trabajo en el corazón de tu pueblo para ver transformaciones, para ver realidades espirituales en nuestras vidas y decir, gracias Dios, que ahí estás conmigo en todo tiempo. Gracias por tu bendición plena a través de tu obra completa en Cristo a favor de nuestras vidas, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, porque iniciamos una semana pensando en ti y en tus caminos. En el nombre de Jesús.